Llevo 3 años casada con mi amable esposo. Aunque éramos cercanos, aún no teníamos hijos. Mi esposo siempre fue atento con todos, incluso con mi familia, y se llevaba bien con mi hermana, una mujer enfocada en su carrera. Un día, mi hermana se mudó a un nuevo apartamento y necesitaba muebles. Yo iba a acompañarla, pero una llamada urgente de trabajo me impidió hacerlo. Mi esposo, quien tenía el día libre, se ofreció a llevarla en mi auto. Esa fue la primera vez que salían solos juntos. Mientras trabajaba, recibí una llamada inesperada. Era la policía informándome que mi esposo y mi hermana habían sufrido un accidente. Corrí al hospital, donde me dijeron que ambos estaban gravemente heridos y posiblemente quedarían con discapacidades. Aunque el diagnóstico fue desgarrador, mi madre y yo decidimos enfocarnos en su recuperación. Días después, la policía descubrió que el accidente pudo haber sido provocado por una fuga en el sistema de frenos de mi auto. Esto dejó muchas preguntas sin respuesta. Mientras mi esposo intentaba adaptarse a su nueva realidad, su carácter comenzó a cambiar, llenándose de frustración. Traté de apoyarlo, pero con el tiempo, me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. El policía me explicó que el comportamiento extraño del auto antes del accidente podría deberse a una fuga en el sistema de frenos. La mujer que chocó contra mi coche, además de disculparse, mencionó que había estado preocupada por la salud de su madre, lo que pudo haber contribuido al accidente. Fue la primera vez que la vi desde aquel día, y aunque ella intentaba ser amable, noté que el resentimiento de mi esposo hacia mí estaba aumentando. Estaba furioso porque yo podía moverme mientras él estaba paralizado, y su irritación crecía al saber que no podía dedicarle más tiempo debido a mi trabajo. Comenzó a descargar su frustración conmigo, daba órdenes constantemente, se enfadaba si no cumplía con sus expectativas, y en varias ocasiones me lanzó objetos en un ataque de enojo. Incluso se quejaba de su habitación en el hospital, y sus exigencias se volvían cada vez más insoportables. Aunque sentía compasión por su situación, necesitaba trabajar para mantenernos a flote. Además, tenía que ocuparme de gestiones importantes, como contactar a la policía y coordinar con el hospital. Apenas tenía tiempo para respirar. La actitud de mi esposo se volvía asfixiante, y mi madre, quien cuidaba de mi hermana, también comenzaba a agotarse. Mi hermana, en un estado mental similar al de mi esposo, empezó a culparme por todo. Un día, me enfrentó y dijo: escuché que tu auto tenía una fuga de aceite. Tú eras responsable del mantenimiento. Ahora no puedo trabajar ni recuperar mi cuerpo. Esto es culpa tuya, y debes cuidar de mí y de tu esposo por el resto de nuestras vidas. Sus palabras me sorprendieron. Llamé a mi madre en busca de apoyo, pero ella solo pudo decirme que mi hermana llevaba tiempo actuando de esa manera y que estaba demasiado cansada para seguir yendo al hospital. Cuando fui al hospital para ver a mi esposo, no estaba en su habitación. Lo encontré junto a mi hermana en la sala común, sentados juntos en un rincón. Las horas de visita estaban por terminar, y parecía que estaban conspirando en mi contra. Mi esposo me lanzó una mirada de reproche y dijo: si hubieras llevado el auto a una inspección, esto no habría ocurrido. Ahora tendrás que encargarte de nosotros por el resto de nuestras vidas. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. ¿Desde cuándo mi esposo y mi hermana se habían vuelto tan cercanos? Cuando intenté hablar, mi esposo ignoró mis preguntas y mi hermana simplemente asintió, como si ya hubieran decidido que yo debía cargar con toda la responsabilidad. Finalmente, decidí enfrentar la verdad. Quiero que sepan algo. Hice inspeccionar el auto antes del accidente. Mi esposo me miró con escepticismo. Entonces deberías demandar al concesionario, dijo. Pero lo que realmente quería exponer era algo más importante. Sabía que mi grabadora de manejo, aunque anticuada, podría contener pruebas clave. Desde el accidente, había estado recopilando información, y ahora tenía la determinación de usarla para revelar lo que realmente había sucedido. El accidente no dejó mucho margen para obtener algo positivo de ello, pero yo sabía más de lo que ellos sospechaban. ¿Crees que no sabía que instalé una nueva grabadora en mi auto?, dije, viendo cómo el rostro de mi hermana palidecía. Además, también puse otra cámara dentro del coche. Mi esposo me miró confuso, pero mi hermana parecía a punto de desmayarse. Hoy en día, las grabadoras avanzadas pueden comenzar a grabar incluso con el más leve movimiento del auto. Continué. La policía me contactó y ya revisaron los datos. La expresión de mi hermana se llenó de pánico. Mi esposo, por su parte, intentaba ocultar su nerviosismo. Estaban tramando algo, ¿verdad?, pregunté directamente. ¿Qué insinúas?, tartamudeó mi esposo, tratando de mantener la compostura. Estoy hablando de lo que hicieron con el auto. ¿Qué le hicieron?
El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi esposo se quedó sin palabras, y mi hermana apenas podía sostener mi mirada. Es curioso cómo hablaban entre ustedes dos, añadí con frialdad. Parecían más que cercanos, casi como una pareja. Mi esposo trató de negarlo, pero su nerviosismo lo delataba. Te lo dije antes, continué. Cualquier vibración ligera activa la grabación. Adivina qué, hay más de lo que esperaba. La policía me preguntó si la mujer en las grabaciones era mi hermana. La sangre desapareció del rostro de mi esposo mientras mi hermana apenas podía mantenerse en pie. Así que han estado teniendo una aventura todo este tiempo, dije, finalmente exponiendo la verdad. Justo en ese momento, la madre de la mujer que había chocado mi auto entró en la habitación. Le pedí que viniera, anuncié. ¿No tienen nada que decirle? La mujer, pequeña y vestida con modestia, se paró frente a ellos. Mis palabras los dejaron sin habla. Ella comenzó a hablar entre lágrimas, revelando que su hija, Alice, había sido víctima de mi esposo y mi hermana. Alice había tenido una aventura con John, mi esposo, quien le prometió divorciarse, pero nunca lo hizo. Cuando Alice quedó embarazada, John insistió en que abortara y luego la abandonó. Alice, desesperada y buscando venganza, manipuló los frenos de mi auto, pero terminó subiéndose al coche y provocando el accidente fatal. Todo este tiempo he sido la víctima, declaré, mirando a mi esposo y a mi hermana. Ustedes dos estaban teniendo una aventura a mis espaldas mientras Alice intentaba vengarse, y aún así, aquí estoy, pagando las consecuencias. Me dirigí a mi esposo con la mirada fija. Iba a intentar mantener nuestro matrimonio, incluso después de todo esto, si hubieras mostrado un mínimo de arrepentimiento, pero en lugar de eso, me trataste como basura. ¿Recuerdas los papeles de divorcio que firmamos al casarnos? Nunca pensé que tendría que usarlos, pero hoy los entregué, ya no estamos casados. Con eso, me levanté y dejé el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El resentimiento que había cargado por años finalmente se había liberado, pero al llegar a casa, vi a mi madre, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando descubrí la verdad, no solo me impactó la infidelidad de mi hermana, sino también el hecho de que mi madre ahora tendría que cuidar sola de su hija, quien había quedado discapacitada físicamente tras el accidente. Decidí cortar todo contacto con John y Mary, pero no podía dejar a mi madre enfrentarse sola a esta situación. Por ello, me reuní con la persona responsable del accidente. Aceptaron ofrecer una disculpa formal y compensar a mi hermana, quien había quedado involucrada en el accidente de forma indirecta. Esto permitió que mi madre no tuviera que cargar económicamente con todo el peso de la situación. Han pasado 2 años desde entonces. Mi esposo y yo nos divorciamos, y ahora vivo sola. En aquel momento, John y yo éramos considerados una pareja ideal por nuestros conocidos, por lo que el divorcio fue una sorpresa para mis compañeros de trabajo. Tras la separación, comencé a recibir más atención de algunos hombres, lo que atribuía a esa extraña etapa en la que las mujeres divorciadas parecen atraer nuevas miradas. Sin embargo, la imagen de mi exmarido permanecía en mi mente, impidiéndome avanzar emocionalmente. En lugar de buscar nuevas relaciones, decidí centrarme en mi desarrollo profesional. Estudié con dedicación para obtener una certificación profesional y me inscribí en una escuela de negocios en línea para asistir después del trabajo. Nunca imaginé, durante mi matrimonio, que querría hacer algo así. Antes, no envidiaba a mi hermana por su vida como mujer de carrera, ni aspiraba a seguir ese camino, pero, de alguna manera, terminé persiguiendo ese objetivo. La vida es extraña. Mientras tanto, mi exmarido regresó a la casa de sus padres, donde es considerado una carga. Sus familiares lo culpan por su comportamiento y por la forma en que me trató. Sé que no está bien mentalmente y que ha causado muchos problemas con sus actos violentos hacia quienes lo rodean. Mi hermana también volvió a la casa de mis padres, pero su enfermedad mental la ha llevado a actuar de manera egoísta. Mi madre tomó la difícil decisión de utilizar los ahorros de mi hermana y la compensación del accidente para ingresarla en un hospital y después traerla de vuelta a casa. Me consultó antes de hacerlo, y aunque no había razones para oponerme, le di mi consentimiento. Si no hubiese tomado conciencia de la situación a tiempo, probablemente habría terminado como una esclava de ambos para siempre. Ahora veo con claridad lo cerca que estuve de ese destino. Finalmente, aprobé mi examen de certificación y fui transferida a un departamento donde mis habilidades son valoradas. Además, me acerqué al profesor que dirigía la escuela de negocios en línea. Pronto nos casaremos. Él no es alguien que sea amable con todos, sino alguien que es especialmente amable conmigo.
cuando llego tarde del trabajo, él regresa temprano para preparar la cena. Este pequeño gesto de amor y cuidado me llena de felicidad. Aprecio esta nueva etapa de mi vida, en la que mis deseos y sueños parecen haber encontrado su lugar. Cada día, me apresuro a regresar a casa, donde mi compañero me espera, y valoro profundamente la paz y el amor que ahora me rodean.